Increíble revelación. Como los perros transformaron la vida de nuestros ancestros humanos, Mateo se sentía atrapado en el taller de su padre, un espacio sombrío y lleno de herramientas oxidadas que parecían reflejar la vida de su familia. Tenía 22 años y ya podía sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. Su madre, con sus ojos cansados, siempre decía que tenía que superarse, salir de aquel barrio empobrecido y seguir los sueños que su abuelo había dejado atrás. Pero el futuro era nebuloso y cada día se sentía más vacío. En cada golpe de la llave inglesa, sentía que sus aspiraciones se desvanecían entre el ruido estruendoso de la realidad, como los automóviles que reparaba, muchos de ellos desechados, olvidados. Una tarde, mientras limpiaba uno de los rincones más polvorientos, su mano tropezó con un objeto extraño. Era un viejo diario de cuero, las páginas amarillas y frágiles parecían susurrar secretos tras años de olvido. Con el corazón acelerado, lo abrió. Las letras, escritas por su abuelo, hablaban de sueños y miedos, de cómo había llegado a este país buscando una vida mejor, de su perro, su fiel compañero en tiempos oscuros. A medida que avanzaba en la lectura, Mateo sentía que las palabras lo atrapaban, lo llevaban a un mundo donde la lucha era constante, pero también la esperanza. ¿Cómo pudo ese hombre, un inmigrante en un lugar hostil, encontrar conexiones incluso en la soledad? Había algo en la relación de su abuelo con su perro que resonaba en Mateo, quizás era el deseo de pertenecer, de encontrar un lugar en un mundo que a menudo parecía rechazarlo. Sin embargo, a cada paso que daba en la historia de su abuelo, una angustia se anidaba en su pecho. La voz de sus amigos resonaba en su mente, burlándose de sus ambiciones por estudiar y cambiar su suerte. ¿Para qué soñar si el destino ya está escrito?, le repetían. La presión social se convertía en un manto pesado, haciéndolo dudar de sí mismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, el caos en su familia se intensificaba. Su madre había perdido horas de trabajo y la presión financiera se adueñaba del hogar. Mateo sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. En medio de la desesperación, recordar las enseñanzas del diario se volvió su refugio. La historia de su abuelo lo impulsaba a desafiar las adversidades, a buscar la luz en momentos de oscuridad. Pero la revelación que había escrito en las últimas páginas lo golpeó como un balde de agua fría, secretos oscuros sobre su pasado, decisiones que marcaron su destino y el de su perro, que se había convertido en el símbolo de su lucha. Mateo se quedó paralizado, aturdido. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía honrar un legado lleno de sombras? El vacío se fue convirtiendo en un torbellino de confusión y angustia, cada evidencia de secretos hasta ahora ignorados aumentaba la presión en su interior. En su mente, una pregunta resonaba: ¿realmente podría construir algo auténtico a partir de una historia plagada de mentiras? Mientras el taller se llenaba de nuevas tensiones, Mateo se sintió al borde de un abismo, a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo para siempre. Mateo cerró el diario con un golpe sordo que resonó en la penumbra del taller. La confusión mezclada con un nuevo aire de determinación lo envolvía. Había una fuerza latente en las palabras de su abuelo, una invitación a desenterrar no solo la historia familiar, sino también su propio destino. Que si esas sombras se volvían parte de su propia luz, los días siguientes se convirtieron en una lucha constante. Cada mañana, al despertar, se enfrentaba a un dilema: seguir el camino seguro trazado por la tradición familiar o aventurarse en lo desconocido, abrazando sus propias ambiciones. Mateo sentía la presión apretándole el pecho, pero, en el fondo, había algo más potente: el deseo de superarse, de ser arquitecto de su propia vida. Se pasaba horas en el taller,
menos por la necesidad de arreglar automóviles y más por transformarlo en un espacio de reflexión. Cada herramienta se convertía en un símbolo de las capacidades que quería desarrollar. Comenzó a practicar labores nuevas, forjando conexiones entre el trabajo manual y su deseo de aprender más sobre programación. Por las noches, sacaba su portátil y, a pesar del cansancio, se sumergía en tutoriales en línea. La frustración y el temor a fracasar lo acechaban, pero también lo impulsaban a seguir. Una tarde, mientras revisaba unos vídeos, se topó con un reconocido emprendedor que hablaba apasionadamente sobre la importancia de superar nuestras limitaciones autoimpuestas. Todo mito se puede desmentir, decía, y esas palabras resonaron profundamente en Mateo. Era un recordatorio de que su entorno no podía definir su camino. Con el tiempo, el impulso de cambiar su vida se volvió cada vez más fuerte, y el taller dejó de ser solo un lugar de trabajo, se convirtió en un núcleo de crecimiento personal. Sin embargo, el peso de su familia seguía siendo una realidad inevitable. Una noche, tras recibir una llamada inquietante de su madre, que le hablaba de nuevos problemas financieros, la presión se tornó inaguantable. Ella apenas podía dormir, y eso se sumaba a la angustia de cada día que pasaba sin que las cosas mejoraran. Mateo se dio cuenta de que sus esfuerzos no podían quedar solo en el deseo de estudiar o aprender, debía tomar medidas concretas y rápidas, así que ideó un plan. Usaría sus habilidades en el taller para ayudar a amistades del barrio con reparaciones a bajo costo, lo que le procuraría un ingreso extra. Sería un camino arriesgado, pero podría darle el empujón que necesitaba. Mientras pensaba en cómo presentarlo, su mente burbujeaba con ideas. No solo estaría reforzando la economía familiar, sino también creando vínculos y, quizás, una nueva comunidad alrededor de su taller. De pronto, no eran solo las palabras de su abuelo las que lo guiaban, sino una nueva voz interior que constantemente le recordaba que los desafíos eran oportunidades disfrazadas. Con renovada confianza, se acercó a sus amigos del barrio y les propuso organizar un pequeño evento donde ofrecería sus servicios de reparación y vendería algunas herramientas de segunda mano. El día del evento resultó ser un éxito inesperado. Mateo se sintió gratificado al ver que su entusiasmo inspiraba a otros. Se dio cuenta de que a veces las respuestas no se encontraban en los libros, sino en la acción. Pero, aún con la energía del evento fluyendo a través de él, una inquietud lo invadía. Las sombras de los secretos familiares seguían acechándolo, preguntándose si alguna vez conseguiría entender el verdadero legado que había heredado. Despertó en la noche, sudoroso al recordar aquella escena final del diario, donde su abuelo mencionaba un encuentro que podría cambiar la historia de la familia para siempre. ¿Qué podría significar eso? ¿Qué otras verdades estaban ocultas que Mateo necesitaba descubrir? Mientras la inquietud crecía, comprendió que su viaje aún estaba lejos de concluir. En su mente una pregunta empezaba a tomar forma, cada vez más urgente: ¿qué pasaría cuando finalmente enfrentara esas verdades? Mateo se levantó de la cama con una sensación de inquietud que le rodeaba como un sudario pesado. Las palabras inacabadas de su abuelo resonaban en su mente, y el eco de un futuro incierto lo impulsaba a actuar. En el taller, donde las herramientas se alineaban como un ejército listo para la batalla, decidió que no podía eludir más su destino. Este sería el día en que comenzaría a buscar respuestas. Ya no era solo una necesidad personal, ahora era su responsabilidad. Mientras el sol se alzaba, Mateo se sentó frente a su portátil, la pantalla iluminando su rostro con un resplandor azul. La programación se había convertido en una segunda naturaleza, pero de pronto, la idea de investigar la historia familiar en línea le pareció igualmente crucial. Con cada búsqueda, sentía que se desnudaba ante un espejo de verdades ocultas. ¿Qué pasaba realmente con su familia? Las primeras horas transcurrieron mientras Mateo indagaba en registros digitales, archivos sobre su abuelo, viejas cartas que deambularon por la historia familiar. Encontró nombres, fechas y relatos que, aunque fragmentados, empezaron a tejer un hilo común de luchas y triunfos. Los relatos sobre su abuelo se mezclaban con historias que jamás había escuchado, retratando a un hombre más complejo de lo que había imaginado. Hoy no solo se trataba de aprender a programar,
ahora había una misión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, llevando la historia de su familia más allá de la herencia de un taller. Era un legado de perseverancia que debía honrar. Con cada nuevo hallazgo, Mateo documentaba en su diario digital sus pensamientos, sus emociones, y cómo cada descubrimiento lo transformaba. Un par de veces se detuvo, absorto en reflexiones sobre sus propios miedos y ambiciones. ¿Cómo podía ser él un sustento para su familia si su base siempre había sido el miedo a fracasar? La lucha con su propia identidad profesional se hacía más intensa, y cada revelación lo empujaba a enfrentarse a nuevas inquietudes. Cuando el día llegaba a su fin, una llamada del taller lo sacó de su ensueño. Uno de sus amigos del barrio, emocionado, le explicó un problema urgente con su automóvil. Mateo sintió un impulso irrefrenable de ofrecer su ayuda, no solo para demostrar su valía, sino también para reafirmar su conexión con la comunidad que había comenzado a forjar. Mientras se preparaba para ir, una pregunta lo asaltó: ¿qué pasaría si la lucha por entender su legado no solo transformaba su vida, sino que también ayudaba a otros? El camino hacia el taller se sintió distinto. La familiaridad del recorrido, ahora, estaba cargada de un propósito renovado. No era solo un viaje mecánico, era el trayecto hacia descubrir quién realmente era. Al llegar, su amigo lo recibió con una sonrisa, y Mateo se dio cuenta de que su esfuerzo iba más allá de arreglar un auto. Era acerca de construir una identidad, un futuro. Trabajaron codo a codo, cada giro de la llave no solo reparaba el motor, sino también el sentido de comunidad y pertenencia que había empezado a sentir. Sin embargo, mientras la charla flotaba entre risas y anécdotas, la sombra de la verdad sobre su familia seguía latente. Cada historia que escuchaba de su amigo lo llevaba a cuestionar cada vez más lo que realmente había pasado. Al caer la tarde, con los últimos rayos de sol iluminando el taller, Mateo sintió que había hecho más que reparar. Su mente bullía con ideas sobre lo que había descubierto y lo que aún faltaba por desenterrar. El legado familiar, las historias no contadas, no debían quedar en el olvido. Era un impulso que no podía ignorar. Pero había más. La llamada de una antigua amiga que trabajaba en archivos históricos había resonado en su cabeza. La oferta de ayudarle a escarbar en registros olvidados podría proporcionar las respuestas que anhelaba. Así que, con una determinación ardiente, Mateo se prometió que el siguiente paso sería enfrentarse al pasado sin miedo. Encontrar la verdad, esa sería su verdadera reparación. ¿Quién lo ayudaría realmente a desvelar los secretos de su linaje antes de que fuera demasiado tarde? La inquietud lo llevó a preguntarse si estaba preparado para enfrentar una historia que podría cambiar su vida para siempre. Mateo despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad pulsando en su interior. Había pasado horas pensando en la llamada de su amiga, Valeria, y cómo podría implicar un giro drástico en su búsqueda personal. La posibilidad de descubrir información que su familia había mantenido oculta durante años lo consumía, pero también lo hacía consciente del temor a lo que podría encontrar. Sabía que cada revelación era un paso hacia el descubrimiento de sí mismo. Se preparó en silencio, dejando que las imágenes de su abuelo y el misterioso legado familiar llenaran su mente. Mientras hacía el café, sus manos temblaban un poco, no solo por el efecto de la cafeína, sino también por la anticipación de la conversación que estaba por venir. El aroma del café llenaba la cocina, brindándole un momento efímero de calma en medio de su creciente inquietud. Al llegar a la biblioteca, la imponente estructura parecía aún más monumental. Los archivos que Valeria le había prometido no solo eran documentos antiguos, representaban las voces de sus antepasados, las historias que habían definido su existencia. Había un peso en cada estante, pero también una luz en la posibilidad de entender su historia familiar. Valeria, con su energía contagiosa, lo recibió con una amplia sonrisa. Su entusiasmo inmediato contrastaba con la seriedad de Mateo. A medida que se sentaban frente a la computadora, él no podía evitar cuestionarse sobre el tono de su conversación. Estaba listo para lo que quizás cambiaría su percepción sobre su familia y sobre sí mismo. La investigación comenzó con registros de nacimientos y defunciones.
A medida que Valeria lo guiaba, Mateo sentía como una corriente de adrenalina lo mantenía alerta. Descubrieron la fecha de una mudanza significativa, uno de sus antepasados había dejado su hogar por razones desconocidas. La curiosidad se transformó en un anhelo genuino de entender las decisiones de aquellos que habían venido antes que él. Momentos después, Valeria hizo clic en un archivo titulado Historias de Migrantes. Al abrirlo, la pantalla se llenó de relatos en primera persona que narraban la vida de personas que habían labrado su camino a través de adversidades aterradoras. Mateo sintió un nudo en la garganta. Las experiencias de esas personas resonaban con las luchas de su propia vida, llenas de miedos y desafíos que parecían nunca cesar. Mateo se dio cuenta de que su propia historia estaba profundamente conectada con las raíces de su familia. Comprendiendo que cada dificultad, cada sacrificio realizado por sus ancestros, había contribuido a su propia existencia. Pero pronto se encontraron con una entrada que sorprendió a Mateo. Un nombre familiar había aparecido, era su abuelo. Una breve referencia a una disputa familiar que había llevado a una ruptura, una decisión drástica que había influenciado generaciones. El corazón de Mateo latía con fuerza. Era evidente que había heridas que aún no habían sanado. Tal vez esta es la respuesta que buscabas, dijo Valeria, observando su reacción. Mateo respiró hondo. Un torrente de emociones lo invadió, una mezcla de tristeza, ira y una renovada determinación. ¿Cómo podía construir su futuro sin primero sanar las viejas heridas? Valeria lo miró, como si hubiera captado sus pensamientos. A veces, el pasado nos está esperando a que lo enfrentemos. La manera en que lo hagas puede definir no solo tu presente, sino también el legado que dejas atrás. Mateo sintió que la determinación se estaba gestando en su interior. No podía permitir que el miedo lo detuviera. Había venido por respuestas, pero también había comprendido que su viaje no solo se trataba de sus ancestros, sino de cómo enfrentar su propia historia, sus decisiones y la dirección que deseaba tomar. Mientras dejaba la biblioteca, decidido a hablar con su familia sobre lo descubierto, una nueva pregunta le atravesó la mente. ¿Sería capaz de confrontar a aquellos que se habían hecho eco de las antiguas divisiones, o su propia voz se ahogaría en el miedo al rechazo? La respuesta que buscaba estaba más cerca de lo que pensaba, pero implicaba afrontar verdades que quizás le dolían. ¿Estaba verdaderamente preparado para este momento de clarificación en su vida? La incertidumbre lo persiguió mientras salía, dejando una estela de vulnerabilidad en su camino. Mateo sabía que la próxima decisión que tomaría podría ser la más crucial hasta ahora. El día siguiente trajo consigo un cielo gris que, para Mateo, parecía reflejar la confusión que reinaba en su mente. Había despertado con la determinación de encarar su legado familiar, pero la sombra de la incertidumbre seguía acechando. Sabía que la conversación con su familia era inevitable, pero cada paso hacia esa dirección se sentía como un abismo a punto de tragárselo. Se preparó con una cita en mente. Su madre tendría la tarde libre y él necesitaba encontrar el valor para hablarle. Al menos el entorno familiar era familiar, pero ahora se sentía como un extraño en su propia casa. Al llegar, el aroma de la comida casera le otorgó una breve sensación de calidez, pero solo duró lo que tardó en cruzar la puerta. Mateo, qué bueno verte, exclamó su madre al abrir la puerta. Su voz era un ancla que lo sostenía en la tormenta que ocurría en su interior. Sin embargo, en sus ojos había una chispa de inquietud, más perceptible que ninguna otra vez. Ella había notado algo diferente en su sonreír. Mientras comían, pequeños momentos de conversación fluyeron, pero Mateo se sentía como un actor en un escenario, ensayando el diálogo perfecto que nunca llegaba. Y así, mientras la comida se deslizaba por su garganta, la meta de abordar el tema que lo atormentaba se volvía más distante. Cuando finalmente decidió quebrar el silencio, sus palabras resonaron como un trueno en la calma de una tarde. Mamá, he estado investigando sobre nuestra familia. He descubierto cosas sobre mi abuelo. La mirada de su madre se tornó instantáneamente seria, su expresión se cerró. ¿Qué has encontrado, hijo?, añadió su madre,
con una voz que indicaba que estaba lista para rechazar lo que Mateo pudiera decir. Fue una disputa familiar. Una separación. El aliento de Mateo se detenía a medida que las palabras abandonaban su boca. Quería más que nada entender, y sin embargo, temía el impacto en su relación. Eso es algo del pasado, Mateo. No necesitamos volver a eso. La negativa de su madre lo golpeó como un puñetazo. No quiero ignorarlo. Necesito entenderlo. No puedo seguir adelante sin cerrar esta herida, dijo Mateo, su determinación crujía contra el miedo. Era como si las puertas de su corazón estuvieran a punto de ser cerradas de un golpe, pero no se dejaría vencer. El ambiente se volvió tenso. Ella bajó la mirada, un signo de rendición o quizá un reflejo de sus propios demonios. La conversación, ahora tan frágil, lo retó a indagar más profundo, a confrontar el miedo que sentía su madre. ¿Cómo puedo construir mi futuro si no comprendo lo que nos ha traído aquí? Estoy hecho de sus decisiones, de sus errores. Este legado es mío también. Las palabras se escaparon de su boca con una intensidad que jamás había experimentado. Su madre finalmente miró a los ojos con una mezcla de tristeza y una chispa de entendimiento. Tu abuelo él tenía sus razones. Pero esas decisiones causaron dolor en nuestra familia. Y hablar de ello solo reabrirá viejas heridas. Mateo sintió que cada palabra era como una losa de piedra que lo mantenía anclado al pasado, pero el cambio que buscaba estaba en el aire. Aquí, frente a su madre, se encontraba mucho más que una simple conversación, era un peldaño hacia la sanación, hacia desbloquear su verdadero potencial. Te prometo que lo haré de la manera correcta. No quiero que el pasado nos defina, sino que nos impulse hacia adelante. Mateo había llegado a un punto de inflexión interno. Tenía que enfrentarse a su familia y romper el ciclo de silencio que había dominado su historia. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? El tono de su madre era ahora más suave, desbordante de preocupación. Si no lo hago, nunca sabré quién soy en realidad, respondió con firmeza. Al salir de la cocina, una sombra de esperanza se cierne sobre él. A medida que caminaba hacia su habitación, un nuevo reconocimiento lo golpeó. Esta búsqueda no solo trataba de la información en archivos o historias antiguas, sino sobre la valentía de sanar y crecer. Aún tenía que enfrentarse a su abuelo, desentrañar las emociones de la ruptura y rescatar lo que quedaba de su historia familiar, pero en su interior, un nuevo temor lo acechaba. ¿Y si las respuestas que encontraba lo llevaran a una verdad dolorosa que no estaba preparado para enfrentar? Calor y frío se entrelazaban en su pecho. La siguiente conversación podía definir la cruda realidad que había estado enmascarando. Mateo sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué pasaría cuando descubriera las verdades más profundas y dolorosas de su familia? La intensidad del viaje lo sobresaltaba y le generaba problemas cuyos ecos aún no podía imaginar. El tiempo de confrontar a su pasado estaba cada vez más cerca. Mateo se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y documentos que había recopilado durante su investigación. El ambiente, desordenado pero íntimo, se convirtió en el campo de batalla de su mente. Cada hoja representaba un vínculo con su historia familiar, pero, a la vez, era un recordatorio de la incomodidad emocional que eso significaba. Las palabras que su madre había pronunciado aún resonaban en su cabeza, llevándolo a reflexionar sobre la complejidad de sus raíces. La búsqueda de la verdad le había otorgado un enfoque claro. Sabía que no solo luchaba contra el silencio de su madre, sino que también necesitaba enfrentarse a su abuelo, una figura envolvente en misterios y antiguas decisiones. Mateo se preguntaba si podría encontrar el valor necesario para abordar esa confrontación, si sería capaz de mirar a los ojos a quien había tejido un legado de secretos. Cada día que pasaba, sentía que el tiempo se precipitaba. Las verdades que había estado esquivando se convertían en un peso desmesurado, amenazando con desbordar su búsqueda de identidad. Tomó una respiración profunda y comenzó a bosquejar la estrategia de su próximo paso. En su mente, delineó un mapa que lo guiara a través de conversaciones difíciles. Tenía que ser metódico,
pensaba Mateo, sin dejar que la emocionalidad fuera el timón, decidió que la primera parada debería ser el antiguo álbum de fotos familiar que había encontrado en el desván. Las imágenes capturaban sonrisas y momentos felices, pero también revelaban las fisuras que la familia había tratado de ignorar durante años. Hurgando en esas memorias visuales, Mateo se dio cuenta de la importancia de cada retrato. Las caras que sonreían desde el papel parecían mirarlo con una mezcla de alegría y tristeza. Ahora sabía que esa dualidad necesitaba ser explorada. Mientras examinaba cada fotografía, Mateo reflexionaba sobre su propio lugar en esa dinámica. Se preguntó cuántas veces había rechazado su historia por miedo a enfrentarse a su sombra. La idea de que su futuro dependiera en gran medida de su capacidad para abrazar lo que realmente era se convirtió en su mantra. Tenía que aprender a transformar el dolor de su pasado en una fuente de crecimiento. En ese proceso de reflexión, surgieron nuevos dilemas. Mateo recordó las veces en que sus decisiones habían estado influenciadas por la imagen de su abuelo, un hombre enigmático que representaba tanto admiración como temor. Comenzó a cuestionarse si había llegado el momento de reescribir su narrativa. No podía permitir que las acciones de un hombre que nunca conoció determinaran su camino. Sin embargo, la ansiedad persistía. A medida que se acercaba a la confrontación, sentía cómo la ansiedad escalaba, llevándolo a un estado de alerta constante. ¿Estaba realmente preparado para desenterrar viejas heridas? Cada respuesta podría llevar a un nuevo nivel de dolor, pero también a una sanación necesaria. Era un juego de alto riesgo que podía dejarlo expuesto o, por el contrario, fortalecer su lazo familiar. Después de varias horas, decidió que era el momento de un cambio. En lugar de evitar la conversación definitiva, comenzaría con un enfoque indirecto. Le enviaría un mensaje a su abuelo, planteando casualmente una reunión. La idea de provocar una conversación sin presionarlo parecía más prometedora y menos amenazadora. Era un primer paso, un acercamiento, y podría ayudar a lograr un espacio donde el diálogo fluyera más naturalmente. Tras redactar y revisar su mensaje, un sentimiento de nerviosismo se apoderó de él. Pero, en lugar de desistir, la adrenalina lo impulsó. En ese preciso instante, Mateo comprendió que lo que estaba haciendo no solo era una búsqueda de respuestas, sino la creación de un nuevo legado, uno en el que él elegiría la narrativa. Clic. Enviar. El empleo del botón supuso no solo un acto físico, sino un posicionamiento emocional hacia la verdad. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y con él, la incertidumbre latente se transmutaba en posibilidad, y mientras esperaban la respuesta de su abuelo, una inquietante pregunta emergió en su mente: ¿habría consecuencias inesperadas por desenterrar el pasado? La ansiedad y la esperanza coexistían, dejando a Mateo en el filo de una nueva y reveladora confrontación. Mateo pasó los días siguientes sumido en una nube de incertidumbre y expectativas. Cada momento era un tenso vaivén entre la esperanza de una respuesta y el miedo a lo que podría significar. No podía evitar revisar su teléfono en busca de un mensaje que, hasta ese momento, nunca llegaba. Cada vez que lo hacía, un nudo se formaba en su estómago, una mezcla de ansiedad y un deseo ferviente de verdad. Un día, mientras tomaba café en una pequeña cafetería cercana, el aroma del café recién hecho le brindó cierto consuelo. Observaba a las personas a su alrededor, algunas reían, otras discutían acaloradamente, pero todas parecían conectadas por una historia en común, una narrativa que no llevaban sola. El contraste entre su propia soledad y el bullicio exterior lo hizo reflexionar sobre la naturaleza de sus relaciones, así como de su lugar en ese entramado social. Mateo se dio cuenta de que había estado lidiando con el peso de su familia de manera aislada. En su búsqueda de respuestas, había olvidado que el dolor y la incertidumbre también podían compartir el espacio con otros. Empezó a pensar en cómo la comunicación podría ser un puente, no solo con su abuelo, sino en todas sus relaciones. Hablar era liberar, no solo un acto de confrontación. Mientras se sumergía en sus pensamientos, un repentino parpadeo en su teléfono lo hizo volver a la realidad. Era un mensaje de su abuelo. Con el pulso acelerado, abrió la conversación: Mateo, he visto tu mensaje.
¿Podemos charlar mañana en la tarde? Su corazón dio un vuelco. ¿Era este el momento que había estado esperando? Cada respuesta que había imaginado durante días se arremolinaba en su mente. Aquel mensaje, aunque anodino, cargaba un peso monumental. Era un pequeño indicio de disposición, una puerta que se abría entre las sombras del pasado y las luces del futuro. Mateo sintió que cada parte de su ser se activaba en preparación para esa cita. Quería salir de la reunión como un hombre renovado, pero sabía que eso requería una planificación cuidadosa. Esa noche, se sentó a reflexionar sobre cada pregunta que deseaba formular. No quería caer en la trampa de la confrontación violenta, sino establecer un diálogo genuino. Se preparó para escuchar, no solo para responder. Su objetivo no era solo desenterrar la verdad, sino entender el contexto que la había moldeado. La búsqueda de Mateo no solo era un viaje hacia el conocimiento, sino un proceso de empatía, tanto para su abuelo como para sí mismo. Cuando llegó el día de la reunión, sus manos temblaban ligeramente. Se miró en el espejo antes de salir de casa y observó a un hombre decidido, uno que estaba a punto de enfrentar no solo a su abuelo, sino también a sus propios temores. La determinación lo acompaña hoy, no permitir que el pasado definiera su ser, sino que más bien, dar un paso hacia la creación de su propio relato. El restaurante donde se encontrarían era un lugar conocido para ambos, lleno de recuerdos y una atmósfera familiar. Al entrar, el ruido del lugar lo envolvió, pero rápidamente se dirigió a la mesa donde su abuelo ya se encontraba. Al verlo, Mateo sintió que la incertidumbre comenzaba a disolverse. La figura de su abuelo estaba ahí, pero también estaba el peso de su historia colectiva. Mateo se sentó, tomó una respiración profunda y, antes de que el abuelo pudiera decir algo, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron mientras exponía su deseo de conocer la verdad que había estado ausente durante tanto tiempo. Así, sin saberlo, estaba inaugurando un entorno donde, quizás por primera vez, las palabras de ambos pudieran empezar a deshacer una red de silencio y secretos que había perdurado durante generaciones. A medida que la conversación tomaba forma, un soplo de aire fresco se coló entre ellos, como si la sala misma hubiera decidido acoger su diálogo. Pero, en el fondo, Mateo sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Las revelaciones ocultas de su abuelo podían ser una carga o una liberación, y en ese momento se preguntó, ¿estaba realmente preparado para la verdad que pudiera salir a la luz? La incertidumbre regresó, esta vez con un eco palpable. Unos segundos antes de que su abuelo comenzara a hablar, una pregunta asomó en la mente de Mateo. ¿Podría su futuro depender de la revelación que estaba a punto de recibir? La tensión aumentó, y en el aire se deslizó la promesa de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. La voz de su abuelo rasgó el silencio como una chispa en la oscuridad. Mateo, hay cosas que nunca he podido explicar del todo, pero que han marcado nuestras vidas. Las palabras eran pesadas, llenas de años de historia insatisfecha. Mateo sintió una mezcla de inquietud y necesidad, un impulso casi físico de seguir escuchando. ¿Por qué no lo hiciste antes?, preguntó, sintiendo que cada palabra podía abrir una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Su abuelo lo miró a los ojos, y por un breve instante, Mateo vio no solo al hombre, sino a un ancestro acorde a sus raíces, atrapado en su propia historia de dolor y decisiones pasadas. Porque tenía miedo. Siempre he tenido miedo de que esto nos separara más de lo que nos unía, confesó su abuelo, el quiebre en su voz un indicio de vulnerabilidad que Mateo nunca había presenciado. La conversación se tornaba un juego de ajedrez entre ambas generaciones, cada movimiento calculado en busca de una victoria emocional. Mateo comprendió que, más que buscar la verdad, buscaba también sanar, deshacer un nudo que había atado a su familia en un ciclo de silencio. A medida que el abuelo comenzaba a narrar su historia, las imágenes de un pasado desgarrador se dibujaban en la mente de Mateo. Las luchas, las decisiones que marcaron su vida en un camino torcido entre la guerra y la supervivencia. Cada frase extraída del recuerdo era un ícono de resiliencia. Mateo, ahora observador atento, notó la debilidad en las manos de su abuelo, como si el peso de los años estuviera en sus palmas,
pero también notó una firmeza en la voz que emergía de ese relato desgarrador. Mateo se sintió asaltado por una mezcla de rabia y compasión a medida que escuchaba la parte de la historia que había sido silenciada durante tanto tiempo. Cada revelación se parecía a un espejo que reflejaba no solo las decisiones de su abuelo, sino la posibilidad de un cambio. Esa herida que había mantenido a su familia en un ciclo de dolor podía convertirse, si se elegía bien, en la fuente de un nuevo entendimiento y crecimiento. Pero, abuelo, nunca es demasiado tarde para construir algo nuevo, para avanzar, intervino Mateo, sintiendo que su afirmación fusionaba el pasado y el presente en una nueva realidad. Su abuelo asintió, y aunque una sombra de tristeza cruzaba sus ojos, también había un destello de esperanza que empezaba a manifestarse. La conversación se elongó en el tiempo, llevando a Mateo a un punto crucial de autoconocimiento. En su búsqueda de la verdad, había encontrado una parte esencial de su propia identidad. Hacía mucho que había definido su vida por sus miedos, por las sombras de su familia, pero al escuchar a su abuelo, empezaba a vislumbrar un futuro donde podría ser un agente de cambio, no solo en su historia, sino también en su propia vida. Mateo decidió no solo recibir la información, sino convertirla en acción. Por primera vez, se cuestionó su verdadero propósito, y en ese instante, entendió que el camino del autodescubrimiento era su verdadero legado. La herencia que le habían dejado no era solo un peso, sino también una oportunidad de reescribir el futuro. Cuando finalmente se despidieron, sintió que el diálogo no había cerrado un capítulo, sino que lo había abierto. Con la determinación renovada y un mapa en su mente, Mateo comprendió que el cambio empezaba ahora. Pero, con el eco de la conversación aún resonando, se percató de que la revelación más impactante aún estaba por venir. Al cruzar la puerta del restaurante, un mensaje inesperado hizo vibrar su teléfono. Esta vez, era un aviso sobre un legado familiar que había estado oculto, algo de lo que apenas había oído rumores. La adrenalina lo recorrió al pensar en las implicaciones de esta nueva información. ¿Qué significaría ese legado para él y su vínculo con su familia? La urgencia y la emoción lo impulsaron a actuar, llevando su búsqueda por la verdad un paso más allá. ¿Estaba realmente preparado para lo que descubriría? Mateo dejó el restaurante sintiendo que el aire se volvió más denso, cargado de posibilidades. Miró el teléfono en su mano, como si la pequeña pantalla contuviera la llave a un mundo olvidado. La notificación parpadeaba, tentadora, incitándolo a descubrir un legado que podría cambiarlo todo. Cada emoción filtrada por la incertidumbre crecía en su interior, empujándolo a un momento de decisión. Mientras caminaba por las calles iluminadas por un anaranjado crepúsculo, los recuerdos de la conversación con su abuelo danzaban en su mente. La verdad comenzó a unirse a su historia, revelando las conexiones entre su pasado y su presente. No se trataba simplemente de un mensaje, era un eco de su historia familiar, una invitación a explorar el desconocido trasfondo de su ser. Al llegar a su departamento, se preparó para profundizar en el contenido del aviso. La voz de su abuelo reverberaba dentro de él, nunca es demasiado tarde. Con un gesto decidido, desbloqueó su teléfono y abrió el mensaje. La información era escasa pero intrigante, una antigua carta que revelaba un aspecto oculto sobre sus antepasados, mencionando una unión con un grupo de hombres y mujeres que habían enfrentado adversidades inimaginables. Decía que habían hallado un propósito fundamental que giraba en torno a un legado perdido relacionado con la comunidad canina. Mateo frunció el ceño, preguntándose cómo podían unos animales marcar tal diferencia. La curiosidad se transformó en necesidad. No solo le interesaba desentrañar esta nueva capa de historia familiar, había un deseo de comprender cómo podía aplicar esta revelación a su propia vida. Mateo sintió una sacudida interna, como si hubiera tocado una raíz que había permanecido oculta, latiendo bajo la superficie. Empezó a buscar información sobre aquella comunidad, estudiando el vínculo histórico entre los humanos y los perros. A lo largo de los siglos, parecía que la unión no solo había sido de compañía, sino de mutua superación. Cada artículo que leía alimentaba su necesidad de descubrir más. Mateo se sentía como un arqueólogo desenterrando no solo un legado familiar,
sino también su propia identidad. Repasaba cada dato, cada leyenda que hablaba de lealtad, valentía, y cómo los perros habían sido catalizadores para cambiar no solo la existencia de sus antepasados, sino la de la humanidad. Mientras avanzaba en sus pesquisas, el sentimiento de progreso seguía creciendo. Se dio cuenta de que su búsqueda no solo implicaba desenterrar historias. Requería enfrentar sus propios miedos e inseguridades que lo habían mantenido atado. Mateo sabía que este legado estaría ligado a una decisión crucial: confrontar su propia historia, interrogar sus límites y darse permiso para ser alguien más. La noche cayó silenciosa y, con el brillo del amanecer asomando en su mente, Mateo decidió que debía contactar a expertos en antropología y comportamiento animal. Sabía que la intersección entre estas dos disciplinas podría ofrecer respuestas significativas sobre su linaje y el legado que portaba en su ADN. Con el pulso acelerado y el enfoque renovado, Mateo programó una reunión con un investigador local conocido por su trabajo en el vínculo humano-animal. Sin embargo, a medida que el día se acercaba, se dio cuenta de que su viaje iba más allá de recoger información. Se trataba de una búsqueda de significado y una oportunidad para abrazar la verdad de su herencia. Se sentía ansioso, pero también emocionado por el potencial transformador que esto insurgía. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Su mente, vibrante con preguntas y expectativas, le decía que la próxima conversación podría abrir la puerta a verdades aún más poderosas. ¿Y si los descubrimientos lo condujeran a un cambio radical en su vida, uno que redefiniera lo que creía sobre su familia y sobre sí mismo? En su interior, la chispa de la esperanza empezaba a arder, lista para encender una verdad más profunda que aún no había sido revelada. Mateo se sentó con la mirada fija en la pantalla de su laptop. Había pasado semanas explorando la conexión entre su legado familiar y la historia más amplia de la relación entre humanos y perros. Sus investigaciones no solo le habían revelado la esencia de su linaje, sino que también habían despertado una nueva pasión. Había encontrado un propósito renovado en su vida, más allá de las ataduras de su pasado. El día de la reunión con el antropólogo se acercaba, y cada jornada le traía un torrente de emociones. La ansiedad mezclada con la expectativa lo invadía. El conocimiento que había adquirido era poderoso, la narrativa de los hombres y mujeres que, a lo largo de la historia, habían forjado lazos con los perros como aliados le indicaba que su destino era algo mucho más grande que su historia inmediata. Había llegado a entender que sus antepasados no solo llegaron a este país buscando una mejor vida, sino también encontrando en sus perros un refugio emocional, un símbolo de lealtad y valentía. Finalmente, llegó el esperado día. Mateo llegó al pequeño despacho del investigador, su corazón palpitando con fuerza. La puerta se abrió y, al cruzar el umbral, se sintió como si estuviera ingresando a un nuevo capítulo de su propia historia. El antropólogo, un hombre mayor con una mirada profunda, lo recibió con una sonrisa cálida. Mateo se sintió repentinamente conectado, como si ambos compartieran un hilo invisible que los unía en esta búsqueda de significado. Durante la conversación, Mateo expuso sus hallazgos. Cada palabra diezmada de coraje en la que explicaba cómo la relación entre humanos y perros había sido esencial en la formación de comunidades resilientes a lo largo de los años. El antropólogo lo escuchó con atención. A medida que hablaban, una idea poderosa empezó a tomar forma. La confluencia de sus relatos y el legado de su familia podían no solo tener un impacto en su vida, sino que también podían ser compartidos con una comunidad más amplio. Con cada respuesta del investigador, Mateo sentía un peso levantarse de sus hombros. La sensación de pertenencia y reconocimiento era tangible. No solo estaba honrando a su abuelo y a sus ancestros, sino que también se estaba empoderando a sí mismo para construir un futuro que resonara con los valores que había aprendido. Al final de la reunión, Mateo no solo había encontrado respuestas, sino que creó la visión de una nueva iniciativa: combinar su habilidad en mecánica con su nuevo entendimiento de conexiones humanas. El camino estaba claro y, con una nueva determinación, Mateo decidió que iba a establecer un programa de talleres comunitarios donde enseñaría a otros sobre mecánica y tecnología, todo ello inspirado por su abuelo. Pero no solo eso,
también integraría la terapia asistida con perros, utilizando a estos animales no solo como compañeros de trabajo, sino como sanadores en el proceso. Estaba decidido a honrar su legado mientras ayudaba a otros a encontrar las piezas de sus propias historias. Los días se convirtieron en semanas, pero Mateo estaba motivado como nunca. Con cada taller que organizaba, veía a viejos amigos y nuevos rostros reunidos no solo por aprender, sino por el deseo de sanar viejas heridas y crear nuevas conexiones. Era un espacio donde los secretos del pasado dejaban de ser una carga, convirtiéndose en lecciones de vida. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a recibir reconocimiento de la comunidad. La noticia de su programa se esparció, y pronto, su taller se convirtió en un lugar de encuentro. Recibió cartas y mensajes de agradecimiento acolchados con historias de transformación personal. La validación externa era gratificante, pero lo que realmente lo llenaba era ver cómo otros, inspirados por su propia búsqueda, se atrevían a explorar sus propias raíces y tradiciones. Mateo había recorrido un largo camino desde aquellas primeras páginas del diario de su abuelo. Se había enfrentado a la incomodidad de su historia familiar y descubrió que el verdadero legado no era solo la herencia de secretos, sino el coraje de transformar lo doloroso en oportunidades para crecer. Hoy se sentía como un arquitecto de su propia vida, construyendo una estructura sólida y resiliente donde la luz y la esperanza reinaban. Finalmente, la vida de Mateo fue una historia de superación que trajo consigo una resolución tangible. A través del trabajo con su comunidad y el amor a los perros que simbolizaban tanto en su propia historia, creó un camino donde muchos pudieron también encontrar su voz. Su abuelo y sus antepasados ahora vivían en su acción diaria, recordándole constantemente que, si bien el pasado tenía sus sombras, la luz de un nuevo comienzo siempre estaba a solo un paso de distancia. Así, en el silencio de su taller, rodeado de herramientas y risas, Mateo se sintió finalmente completo. Había logrado enfrentar sus miedos, honrar su legado y, sobre todo, había aprendido a caminar hacia adelante con confianza, competencia y un propósito claro. Aquella búsqueda de la verdad había florecido en una pasión inquebrantable, un faro que lo guiaba mientras continuaba tejiendo su propia narrativa. ¿Y tú? ¿Ya te has suscrito a nuestro canal? Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas increíbles transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión es esencial. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.